Buenas noches, mis liminales. El día de hoy hablaremos nuestras 3 historias de terror. Las de siempre. Que no sabemos si en realidad la mente humana hasta qué límite puede llegar, hasta dónde puede llegar una maldad de una persona. Sí, e incluso cómo es que el corazón y el amor trasciende incluso nuestra dimensión. Empecemos con las historias. Comencemos. Mi abuelo hizo un trato con un toro. En mi familia siempre se ha dicho que la riqueza llegó del nada. Tenemos ganado, terrenos y negocios que han pasado de generación en generación, pero nadie habla demasiado de cómo empezó todo. No es por orgullo, es más bien por incomodidad. La historia real me la contó mi madre una noche, casi como si se arrepintiera mientras la decía. Mi abuelo no nació con nada. De joven, lo poco que tenía era hambre constante y la presión de ver a sus hijos dormir sin cenar. En uno de esos días en los que la desesperación ya no te deja pensar con claridad, decidió irse al monte a buscar lo que fuera, un conejo, un ave, lo que pudiera llevar a la casa. Pero el monte no es un lugar que perdone errores. Se fue intentando más de lo que debía, siguiendo sombras, ruidos, cualquier señal de vida. Sin darse cuenta, ya no reconocía el camino de regreso. Cuando quiso volver, ya era tarde. La noche cayó de golpe, espesa, sin luna. Ahí fue cuando lo escuchó. No era un sonido común. Era un resoplido pesado, profundo, como si algo enorme respirara demasiado cerca. Mi abuelo pensó en comida, pensó en salvar a su familia esa noche. Avanzó con cuidado y lo vio. No era un toro como los demás, no estaba sucio ni flaco como los animales del monte. Era oscuro, completamente oscuro, y su piel parecía absorber la poca luz que había. No se movía como un animal, se mantenía quieto como esperando. Mi abuelo levantó el arma y entonces sin previo aviso el animal habló. No fue un rugido ni un sonido extraño, fue una voz clara, lenta, como si cada palabra pesara demasiado. No te conviene disparar. Mi abuelo se quedó helado, no bajó el arma pero tampoco pudo apretar el gatillo. La voz continuó. Si me matas, vas a comer hoy, pero mañana vas a enterrar a uno de los tuyos. El silencio que siguió fue peor que la voz. Luego el toro dio un paso al frente, sus ojos no reflejaban luz, la absorbían. Pero si haces lo correcto, yo me encargo de que nunca vuelvas a tener hambre. Mi abuelo preguntó qué significaba lo correcto. No gritó, no dudó demasiado. Cuando uno está acorralado por la necesidad, cualquier salida parece razonable. El toro no habló de dinero, no habló de trabajo. Solo dijo que a partir de ese día no debía volver a tomar del monte sin permiso y que cuando la abundancia llegara tenía que regresar, no a pedir, sino a devolver. Mi abuelo aceptó y regresó a casa sin haber cazado nada, pero al día siguiente uno de los animales flacos que tenían en el corral amaneció muerto, sin heridas visibles, pero listo para ser consumido. Luego vino otro y otro más, poco a poco sin explicación clara. El ganado empezó a crecer. Los negocios llegaron después, casi como consecuencia inevitable. Nunca volvió a haber hambre en la familia, pero mi madre me dijo algo que nadie más quiere aceptar. Mi abuelo nunca dejó de ir al monte. No llevaba animales, no llevaba comida, iba solo, y siempre regresaba distinto, más serio, más cansado, como si hubiera pasado horas negociando algo que no podía contar. Cuando murió, todos pensaron que el trato había terminado, pero no, porque ahora, cada cierto tiempo, alguno de la familia empieza a soñar con ese lugar, con ese monte, con ese resoplido. Y hace unos años, uno de mis tíos desapareció una noche,
justo después de decir que había encontrado el camino que tanto buscaba mi abuelo. Después, desde entonces, los negocios siguen funcionando, el dinero sigue llegando, demasiado bien diría yo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que últimamente yo también he empezado a soñar con ese toro. Esa es la historia que acabamos de leer. ¿Qué te parece? Mira, pues la verdad es que este tipo de historias yo creo que pasan en los pueblos. No sé si te has dado cuenta que la mayoría de gente que tiene una historia en un pueblo habla sobre un animal que se le aparece, ya sea en el monte, ya sea una víbora, ya sea un chivo, en este caso un toro, un caballo. Lo relacionan mucho con, pues, esta entidad que se llama el diablo, ¿no? Entonces lo relacionan mucho con este personaje, y entonces es él el que le da las riquezas a la familia, o más bien al que se le apareció, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que la historia es totalmente real, y afortunadamente el señor no, o sea, no falleció luego Sino de que tuvo años años siguiendo. de vida. Y lo que yo no entiendo es por qué el toro quería, pues, que lo dejaran vivir, o sea. Siento yo que como tal ya entran eso de los encantos, que es lo que les llaman más en los pueblos así, y lo que a veces busca más como en esta entidad que le llaman, pues sí, el diablo, se puede transformar en varias formas, ¿no? Ya sean animales, hasta en un remolino, y te puede mostrar varias figuras o lo que tu mente, que es lo que busca, de lo que acaba de decir, cuando entra una necesidad no lo piensas dos veces y aceptas, porque lo ves como una salida. Entonces, lo que él solamente quería es que entraran a su juego. De Simplemente acuerdo. eso. Sí, porque eso me parece extraño. La verdad es que creo que el juego, como mencionas, se acabó cuando ya el señor falleció, pero sí me parece impresionante. Y como las personas, que yo también he escuchado personas que dicen que así se hicieron ricas a través de, no directamente, pero a través de personas que cuentan eso. Entonces está muy cañón. Y bueno, hay muchas leyendas aquí en México de lugares que dicen que se te aparece, y y te ofrecen una cantidad, o te ofrecen por, por dar la vida de otras personas. Pero exactamente cuál es el precio, ¿no? Porque a veces hasta das tu alma a cambio de una simple riqueza que es algo momentáneo. Sí, más que nada, pues pasa en los pueblos que tienen necesidad, ¿no? Mucha necesidad. Y eso les pasa. Yo también tengo una historia. Okay. Me, me gustó mucho. Me gustó mucho esta historia. Dice: tenía 23 años cuando conocí a una chica. La vi por primera vez en una cafetería cerca de donde trabajaba. Era tranquila, hablaba poco y tenía una manera de mirar que hacía sentir que solo existías tú. Empezamos a salir y al principio todo parecía normal. Era bonita, amable y muy atenta conmigo. Las primeras semanas fueron perfectas. Nos veíamos seguido, salíamos a cenar, íbamos al cine y pasábamos noches enteras platicando. Yo estaba feliz, o al menos eso creía. Después comenzaron cosas raras. Si pasaban muchas horas sin verla, me empezaba a desesperar. Sentía el pecho apretado, ansiedad, como si algo malo fuera a pasar. Revisaba el celular cada minuto, esperando un mensaje suyo. Si tardaba en contestarme, sudaban las manos y no podía concentrarme en nada. En las noches que no dormía con ella era peor. Me costaba dormir,
Daba vueltas en la cama y cuando lograba cerrar los ojos tenía pesadillas horribles. Soñaba que ella estaba parada al pie de mi cama mirándome sin parpadear. Otras veces soñaba que algo me sujetaba del cuello mientras escuchaba su voz susurrando mi nombre. Pero en cuanto la veía de nuevo, todo desaparecía. Con ella me sentía tranquilo, relajado, incluso eufórico. Era como si solo cerca de ella pudiera respirar bien. Empecé a faltar al trabajo por verla, a alejarme de mis amigos, a cancelar planes familiares. Mi vida empezó a girar alrededor de ella. Mi abuela fue la primera en notarlo. Un día me vio temblando porque no contestaba y soltó una risa nerviosa. Pareces embrujado. Lo dijo jugando, pero a mí se me quedó grabado. Empecé a pensar que aquello no era normal. No era amor, era dependencia, una necesidad enfermiza que había aparecido demasiado rápido. Decidí investigar. Una noche fui a su departamento sin avisarle porque llevaba todo el día ignorándome. Quería verla, necesitaba verla. Toqué varias veces y no abrió, pero escuché ruidos adentro. La puerta no estaba bien cerrada y empujé. Lo que vi todavía me cuesta contarlo. La sala estaba oscura, solo iluminada por velas negras puestas en círculo. En medio había una mesa con fotos mías de mis redes sociales impresas y recortadas. Algunas tenían agujas clavadas. Había mechones de cabello amarrados con hilo rojo, un vaso con algo espeso adentro y una prenda mía que había desaparecido semanas antes. Ella estaba de espaldas, murmurando algo en voz baja. Frente a ella había una figura hecha con tela y cera. Tenía cosido mi nombre. Cuando entré, se quedó inmóvil. No gritó, no se asustó. Solo volteó lentamente y me sonrió, como si supiera que tarde o temprano yo iba a descubrirlo. Sentí un miedo que jamás había sentido. Quise reclamarle, insultarla, correr, pero apenas di 2 pasos. Me mareé y caí de rodillas. El corazón me latía descontrolado. Ella se acercó, me acarició la cabeza y me dijo en voz baja: ya casi aprendía a que no te fueras nunca. Salí de ahí como pude. No recuerdo bien cómo llegué a casa. Esa noche vomité varias veces y me desmayé. Mi abuela llamó a una señora conocida de su pueblo. No sé si creer en estas cosas, pero fue conmigo. Rezó, quemó hierbas en mi cuarto y me hizo tirar todo lo que ella me había regalado. También me pidió bloquearla de todos lados y no volver a verla. Los días siguientes fueron horribles. Temblaba, lloraba sin motivo, no dormía. Soñaba que alguien rascaba mi ventana. Varias mañanas encontré tierra negra frente a mi puerta. Poco a poco, esto se fue pasando. Nunca denuncié nada porque sabía que nadie me iba a creer. Solo cambié de número, me mudé meses después y no volví a saber de ella hasta hace un año. Iba caminando por el centro cuando la vi del otro lado de la calle. Seguía igual, sin envejecer, casi nada. Me miró entre la gente y sonrió. Sentí en el pecho la misma ansiedad de antes. Esa noche no pude dormir. Pues esta historia me parece muy real también. De verdad que las historias que estamos trayendo el día de hoy son muy únicas. ¿Por qué? Porque pocas personas lo han contado de esta manera que nos haya pues puesto a pensar.
con qué personas nos cruzamos en el día a día, ¿no? La gente, qué cosas hace para tenernos a su lado. Y eso es increíble. Más bien es peligroso. Sí, demasiado. Porque realmente no sabes qué es lo que trae una persona, por más que tú la veas amigable y todo eso. Dicen que luego hay que cuidarse de ellos porque son los que más hacen daño o son los más peligrosos. E incluso te pueden, como aquí a este muchacho, te pueden enfermar, pueden hacerte caer en enfermedad y incluso puedes morir de eso. Y es muy peligroso porque ni siquiera es algo que tú Estás preparado para recibirlo en este caso, ¿eh? exactamente, o que esperes, ¿no? Porque imagínate, tú solamente te enamoras, entre comillas, O ¿no? crees que te enamoras y no sabes si en realidad es amor o te hicieron algo. ¿Cómo cuidarse de eso de verdad? Es algo muy impresionante, peligroso, como dices. Y me parece que todos los que nos estén viendo, pues deben de saber que esto es real y a cualquiera de ustedes les puede pasar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claramente pues es eso. Y bueno, vamos a contar la última historia. Es un poco más turbia, no tanto como la segunda, pero sí te deja pensando como de en dónde comes, con quién comes, con qué comes. ¿Otra vez? Sí. Oh, igual que el video pasado. Vamos a ver. Bueno, dice así. Creo que comí carne humana. No sé en qué momento empezó a oler diferente la comida. Siempre he sido de buen comer, de esos que no preguntan mucho mientras el plato esté bien servido. Por eso, no sospeché nada aquella tarde. Me ofrecieron un guiso espeso, oscuro, con una carne tan suave que se deshacía apenas tocarla. Tenía un sabor fuerte, profundo, distinto. No desagradable, pero sí lo suficientemente como para quedarse en la memoria. Comí todo. Esa noche tuve un sueño que no se sintió como un sueño. Era una sensación más que imágenes. Humedad, encierro, un frío pegado a la piel y un olor que reconocí después, el mismo del plato. Desperté con la boca seca y un sabor metálico que no se iba ni con el agua. Los días siguientes comenzaron los cambios. La comida normal dejó de gustarme. Todo me parecía insípido, muerto. Solo recordaba ese sabor. Lo pensaba sin querer, lo buscaba en cada bocado. Pero nada se acercaba. Empecé a sentir ansiedad, una especie de hambre que no se llenaba. Luego vinieron los olores. Caminando por la calle en el transporte, incluso en mi propia casa, percibía un aroma tenue que me revolvía el estómago y al mismo tiempo me atraía. No era putrefacción, era algo más fresco, más cálido. Me daba náuseas y hambre al mismo tiempo. Una madrugada desperté con las manos dentro de mi propia boca. Tenía la encía sangrando. No recordaba haberme mordido, pero sentía los dientes adoloridos, como si hubiera estado masticando algo duro durante horas. Al escupir, noté pequeños fragmentos. No parecían restos de comida. Eran fibrosos y pálidos. Ahí empezó el miedo. Intenté ignorarlo. Eh, ah. Intenté ignorarlo, pero el cuerpo no dejó. La piel comenzó a erizarse sin razón. A veces, al mirarme al espejo, sentía que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitarme, y el olor, ese olor, empezó a salir de mí. No era fuerte, pero estaba ahí, en mi aliento, en mi sudor. La certeza llegó de la forma más simple y más repugnante. Volví al lugar donde había comido, no por gusto, sino por necesidad. Algo en mí lo exigía.
Observé la cocina, los restos, los utensilios. Fue entonces cuando lo vi. En una cubeta, mal cubierta, había trozos de carne que no coincidían con ningún animal que conociera. No tenía la estructura habitual, eran demasiado irregulares. Uno de los fragmentos tenía algo que no debía tener, una uña, no una garra, no una pezuña, una uña humana. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Sentí una náusea tan violenta que apenas logré salir. Vomité en la calle, pero esta vez no salió comida. Salieron pedazos oscuros, fibras que aún conservaban esa textura suave que recordaba, y el olor era exactamente el mismo. Ese día entendí lo que había pasado, pero lo peor no fue saberlo. Lo peor fue darme cuenta de que en el fondo una parte de mí lo seguía deseando. El proceso para dejarlo no fue inmediato. Pasé días enteros sin comer, luchando contra esa necesidad absurda. El cuerpo temblaba, sudaba de frío. A veces creía oír latidos que no eran míos, como si algo dentro de mí recordara. Con el tiempo, el hambre cambió, se volvió soportable, el olor desapareció poco a poco. Volví a tolerar la comida normal, aunque nunca volvió a saber igual. Ahora estoy bien, eso me digo, pero hay algo que no se fue del todo. A veces, cuando paso cerca de hospitales o lugares donde sé que hay cuerpos, el aire cambia. No es un olor fuerte, es apenas un rastro, y mi estómago responde, no con asco, sino con reconocimiento. ¿Qué te parece esa historia? Wow. Hasta la voz se me corta. De verdad me parece impresionante. Y ay, me estremeció un poco, me hizo pensar muchas cosas. Y sinceramente es una historia que me deja atónito. Más ¿A ti qué te porque parece? es que, o sea, me deja pensando como tal la historia de si vio que había como tal esa uña o esos restos en una cubeta o así. Me puse a pensar de si por miedo no hizo nada, de que les alzó la voz como de es que ahí estoy en este lugar, porque por lo que se sabe, fue un lugar donde preparaban comida para que otros comensales pues fueran a comer, o sea, comprar comida como O sea, como comida cualquier corrida. fondita, ajá, exactamente. Entonces siento yo de si no hizo nada al respecto, o sea, te deja muchas preguntas después de eso, qué fue lo que hizo, si se dio cuenta de que de verdad ya era esa carne o qué, o sea, no me explico. Pues no lo sé. Y mi pregunta es cómo es que se sentirá saber que comiste ese alimento, ese tejido de lo que corresponde a una persona, ¿no? Eso es lo más perturbador. ¿Y qué, qué tuvo que pasar esa persona que estaba ahí preparada ya para, para llegar a donde estuvo? O sea, el dolor, el sufrimiento y por supuesto el momento que fue tan perturbador, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más da asco y más da miedo, por supuesto. A lo mejor por eso no hizo nada, ¿no? No por nada estaban las personas ahí. Sí, exacto, pero si ya habían personas de esos porque ya habían probado anteriormente y se les hizo tan adictivo. De hecho, eh, las personas que, o en este caso los asesinatos seriales, los asesinos, que comen la carne humana, dicen que les es tan adictiva, o sea, que la carne humana es tan adictiva que ya no puedes dejarla, es como alguna droga para ellos. Y sí, o sea, estudios y todo eso es que la carne humana dicen que se parece mucho a la del puerco. O sea, entonces te pones a pensar de por qué
o cómo es que empezó todo eso de hacer la comida y, o sea, qué tan mente perturbadora tienen para hacer la comida y darla. Es eso. Muy perturbador, inquietante. Y pues terminamos, ¿no? Con estas historias que de verdad, si te gustaron, yo te invito a que, por supuesto, te suscribas, dejes un like y reproduzcas estas historias cuando te sientas bien de hacerlo, porque definitivamente el día de hoy estuvieron muy intensas. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, no confíen en nadie. Tengan cuidado en dónde van, qué comen y qué es lo que hacen.